Bueno, la clase de hoy entonces vamos a empezar con los conceptos de probabilidad. La probabilidad es una disciplina que todos deben conocer. Empezó en las cantinas, en los lugares de juego, donde los apostadores querían justamente saber la probabilidad para apostar dinero y maximizar las posibilidades de ganar. Pero a partir de determinado momento, sobre todo en el estudio del Estado, por eso la estadística, de poder estudiar grandes poblaciones acudiendo solamente a muestras de pocas personas que representen a una población, se empezó a utilizar esos conocimientos que se iniciaron en el juego para ver cómo utilizarlos en los muestreos poblacionales. Bueno, como toda teoría matemática, tiene una serie de axiomas o principios en los cuales la probabilidad se mueve como fórmulas. Y estos axiomas, algunos pueden ser como muy pavos o muy pavotes, pero luego combinados entre sí nos van dando todas esas fórmulas que a veces parecen tan confusas posteriormente. Por ejemplo, uno de los axiomas es dividir el espacio muestral, ¿sí? Le llamamos M al espacio muestral, entre el suceso seguro, que puede ocurrir seguro o no dentro de esa universo de posibilidades de una muestra, y los sucesos imposibles que tienen probabilidad cero de ocurrir. Entonces, el primer axioma es, por ejemplo, de todas las posibilidades que puede tener, por ejemplo, un dado que tiene seis caras, existen el suceso seguro de que ocurra cualquiera de estos 6 eventos y, por ejemplo, sucesos imposibles que jamás podrían ocurrir, como que saliera un 7 en un dado de 6 caras. Un segundo axioma es que cada n resultado posible, si todos son equiprobables, quiere decir, por ejemplo, que todos los sujetos que pudieran participar de una muestra tienen las mismas posibilidades de pertenecer a ella, o todas las tiradas de un dado tienen las mismas posibilidades de salir cualquiera de sus caras porque todas son equiprobables y no está sesgado, no está cargado el dado, cada suceso elemental va a ser ese suceso dividido el n de posibilidades. Por ejemplo, si tenemos un dado, cualquiera de sus eventos, por ejemplo que salga el número 3, va a tener una posibilidad entre 6 posibilidades. Que salga cara o seca, o cruz, va a ser una de ellas dividido 2 posibilidades. Este dado de juegos de rol que tiene 20 caras, por ejemplo, que salga cualquiera de sus posibilidades, está dividida entre 20 posibilidades. Bueno, nos vamos acercando más a la probabilidad que vamos utilizando en el día a día. ¿Qué chances de que algo ocurra? Bueno, una entre 20, por ejemplo. ¿Qué chances de que una persona, cuando puntúe de determinada manera en un test, tenga realmente una demencia? Bueno, hay una de tantas posibilidades. Bueno, estos conceptos los vemos en la vida cotidiana, reflejados en estos axiomas. El tercer axioma es, muchos sucesos no son solamente equiprobables, sino que podemos estar buscando varios sucesos simultáneos. Entonces, la cantidad de sucesos que vamos a buscar en torno a las posibilidades de sucesos en un espacio muestral va a estar dividido el n de sucesos. Por ejemplo, puedo esperar que el dado saque 1, 2 o 3, apuesto a esas tres caras del dado, pero el n del espacio muestral van a ser 6 posibilidades. Entonces, voy a tener en este tipo de apuesta que salgan 3 caras de 6 posibilidades que tiene este espacio muestral.
Este es el tercer axioma, entonces vamos viendo que la probabilidad de ocurrir está dividida por el universo de sucesos del espacio muestral. Ahora, estos tres fundamentos o axiomas llevan a otra observación, que es una observación que no es solamente matemática, sino que es experimental, que es empírica, que se han hecho experimentos, y los experimentos muestran que esta matemática está incluida en la naturaleza, que las frecuencias absolutas que vamos obteniendo con el repetir un evento en un espacio muestral, se va aproximando cuando lo llevamos al infinito, este es el signo del infinito, a la probabilidad que tiene este evento a nivel teórico. Por ejemplo, tirar cara o sacar cara de cruz es una posibilidad de 2, o sea, hay un 50% de chances de sacar una cara cuando uno tira una moneda. Ahora, si yo tiro 10 veces una moneda, puede ser que 7 veces me salió cruz y solamente 3 veces me salió cara, y estoy muy lejos de la probabilidad teórica de que sea un 50%. Me salió un 70% versus un 30%. Pero cuando lo llevamos a la ley de los grandes números, esto que era la frecuencia absoluta, que con muy poquitas tiradas me dio que había un 70% de cruces versus un 30% de caras, cuando lo voy llevando al infinito, las cruces y las caras empiezan a ser 50 y 50. Y esto, cuando lo hacemos en experimentos, los experimentos llevados a grandes números generan estos equilibrios en los números. Veamos una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias tenemos el número de tiradas. Por ejemplo, 10 veces. 10 veces hemos tirado una moneda. Acá vamos a anotar el resultado, si salió cara o cruz. Acá va a estar la frecuencia absoluta, ¿sí? Y acá la frecuencia relativa, que sería la que divide la frecuencia absoluta por la cantidad de tiradas hasta el momento. Entonces, en la primera hemos tirado una cara en la primera, una cruz, luego volvió a salir cruz, y acá vamos juntando, vamos anotando la cantidad de veces que tenemos cara hasta el momento. Estamos viendo la probabilidad de sacar cara. Recién acá volvió a salir la segunda cara y ya lo anotó en la tabla de frecuencias, ¿ven? Ahora salió cruz, sigue habiendo 2 caras. Ahora salen 3 caras consecutivas y ya tengo 5. ¿Ven? Hemos sacado 5 caras hasta ahora de estas 10. Bueno, miremos la frecuencia. Miremos la frecuencia de esto. La frecuencia relativa era dividir la frecuencia absoluta sobre la cantidad de eventos muestrales que hubo. Hemos sacado una cara, lo dividimos por un solo evento, una sola tirada. Luego salió cruz, por lo tanto tenemos una sola cara dividido 2 eventos, me da el 50%, todavía acá tengo una cara dividido 3 eventos muestrales, el 0,33, y así. Bien, ven, acá ya tenemos 2 caras, lo estamos dividiendo por 4 tiradas. Fíjense que con 10 tiradas, la probabilidad del evento concreto, absoluto, es del 60%, está alejado de ese 50% teórico que nosotros decíamos que solamente observamos con los grandes números. ¿Esto qué podría provocar? Que, por ejemplo, si hacemos una muestra chiquita, una muestra de pocos individuos, para tratar de reflejar lo que una población piensa acerca de algún suceso, puede estar sesgada, como está sesgada o está alejada de la probabilidad teórica de poder tener un 50 y 50 de caras y cruces. Bueno, la probabilidad
de saber a qué número uno puede llegar a este número donde las frecuencias relativas, ¿m?, son idénticas a las frecuencias absolutas, tiene que ver con lo que se llama la ley de los grandes números, que por ejemplo influyen en cuánta gente necesito para que una muestra sea representativa de la población con un margen de error, ¿sí? Cuando logro que con un muestreo pueda reflejar lo que pasa en la población teórica. Bien, la ley de los grandes números me permite cotejar parámetros poblacionales de poblaciones que a veces son infinitas y con una muestra muy pequeñita yo poder llegar a una apreciación bastante certera del parámetro poblacional. Parámetro se dice a cómo sería, por ejemplo, la media de una población, por ejemplo, de 46 millones de personas como la Argentina, ¿sí? Para hacer un censo de las 46 millones de personas es un poco difícil. Entonces su parámetro es más fácil que lo podamos estimar a través de una media muestral. Y esa media muestral, si yo puedo calcular el n, puedo saber con un margen de error y haciendo un muestreo aleatorio qué tan parecida es la población con muy poquita gente que me pueda representar ese suceso. Este es el desvío como parámetro de la población y este es el desvío muestral. Ven que usan letras distintas. El sigma que se usa en la población es equivalente a la S del desvío, perdón, de la varianza, y el desvío estándar del parámetro poblacional se escribe como el desvío estándar con una S al cuadrado. Y esta es la letra mu, y acá está representada por la media muestral, que tiene este símbolo de la X con la rayita arriba. ¿Sí? Bien. Otra cosa que les quería mostrar a partir de la probabilidad es lo que se llama la probabilidad condicionada, que es un teorema que desarrolló Bayes y tiene que ver con cómo tomamos decisiones respecto a la probabilidad de que ocurran cosas condicionados esos eventos por otros sucesos anteriores que están influyendo sobre los actuales. Si nosotros tuviéramos este problema, y les voy a pedir que opinen ahora abro un segundito el chat. Si nosotros tuviéramos una persona que acude para hacerse un diagnóstico de una enfermedad, supongamos que como neuropsicólogos tenemos que atender a una persona a la cual le vamos a hacer un test que tiene una eficiencia interesante, tiene una sensibilidad del 98% para detectar, para detectar esta patología. Y esta enfermedad sabemos que ocurre en 5 personas cada 10.000 habitantes, ¿entiende? 5 personas cada 10.000 habitantes poseen esta enfermedad. Por ejemplo, de 10.000 habitantes de la franja de edad que estamos nosotros tomando a este sujeto en testeando con nuestra técnica. Bueno, el test le da positivo. Nosotros hacemos este test, tiene una sensibilidad enorme del 98% y supongamos que también tiene especificidad para detectar a este problema. Supongamos que tiene ambas habilidades muy desarrolladas. Supongamos que más que especificidad ni sensibilidad, esto es la detección total del test. Es muy buena, tiene un 98%. El test ha dado positivo a la persona. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad? Es lo que preguntaba Bayes cuando hacía este tipo de teorema. Nosotros, cuando estamos atendiendo, vamos a utilizar nuestro criterio.
ustedes, en base a esta información, ¿qué les parecería? ¿Cuál es la probabilidad de que realmente esta persona, por ejemplo, tenga Alzheimer? Tenga la enfermedad que estemos testeando, no importa cuál sea en este ejemplo. ¿Mm? Tenemos. Es una enfermedad que en el grupo etario de esta persona le ocurre a 5 personas cada 10.000 habitantes, y nuestro test, que tiene un 98% de eficiencia para detectar, ya sea sensibilidad y especificidad, le ha dado positivo. Muy bien. Ani dice 98, Romina dice 5 cada 10.000. No le ha influido el test. Y Catalina dice 98%. Yo también diría 98%, porque así lo pensaba cuando atendía y no sabía nada sobre Bayes, porque yo pienso así, porque es el sentido común. Para algo me dicen que mi técnica tiene esa eficiencia. Yo opinaba exactamente esto que pongo acá abajo. Todos pensamos intuitivamente que es el 98%. Bueno, porque Bayes tuvo que crear un teorema, porque no es que es fácil darse cuenta, ¿se entiende? ¿Cuál es el margen de error? Dice Ruth. Un 2%, Ruth. El margen de error de nuestro test es del 2%, tiene un 98% de eficacia y un 2% de error. Bien, pero como es una probabilidad condicionada, miren lo que ocurre. Veamos este arbolito, que es muy difícil que lo tengamos en la clínica, pero que tenemos que saber que no tenemos que inflar las evidencias que tenemos, sobre todo cuando le ponemos un diagnóstico a un paciente, como por ejemplo demencia. Miren, 5 de cada 10.000 personas, o sea, 0,5% tenemos, menos la mitad del 1%, 50 personas enfermas de 10.000. ¿Se entiende? ¿Sí? Luego, hay un 99,5% de personas, 9.950 personas sanas de esas 10.000, ¿se entiende? Si dividimos, me queda medio punto porcentual para un lado y 99,5 para el otro lado. Siguiente placa. Miren las personas que están sanas. Dijimos que nuestro test tiene un 2% de error, que preguntó Ruth recién. Sí, entonces hay personas sanas que un 2% me van a dar falsos positivos. Miren, 199 casos que me pueden detectar mal. Y 98% que me van a dar verdaderos negativos. 9.751 personas que realmente no tienen la enfermedad. El test, por suerte, tiene este margen chiquitito de error. Se va a equivocar en un 2%, pero miren la cantidad de gente que es un 2%. ¿Ven? ¿Sí? Ahora, digo para que también nos demos cuenta y no nos sorprendamos con los datos que sacamos cuando hacemos la evaluación neuropsicológica. Miren el caso de las 50 personas que están enfermas, si nos llegaran a consulta, le estamos evaluando, el test tiene un 98% de eficacia, por lo cual de 50, 49 positivos correctos va a haber. ¿Se entiende? Y va a haber solo un falso positivo porque es un 2% de error. Ahora, el teorema de Bayes es bastante largo, pero lo podemos resumir así. La probabilidad de que el suceso A y el suceso B se den juntos, ¿cuáles son? Que la persona esté enferma y me dé que un verdadero positivo, dividido la posibilidad de no detectarlo como un falso negativo. Me va a dar esta posibilidad. Tenemos, primero, detectarlo como positivo es un 98%. La probabilidad multiplicada por 0,5%, o sea, menos del 1%, que es la chance de que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Tienen que ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Dividido porque no me haya salido en falso negativo, me da
que la probabilidad de que esté detectando una persona enferma es del 25%. Vean qué chiquitito es, en realidad, la chance que a veces tenemos de estar detectando algo cuando no consideramos, o como al revés, estamos inflando la probabilidad de estar detectando algo cuando no consideramos todas las circunstancias que deberían darse para que tengamos delante una persona enferma que está siendo detectada por nuestro test. ¿Sí? Esto es parecido cuando en terapia cognitivo-conductual se tratan de ver todas las probabilidades de que ocurra un evento para descatastrofizar a una persona con TAG, ¿no? Cuando uno ve todas las probabilidades conjuntas que deben darse y cómo se empieza a achicar el margen de la chance de que eso se dé. ¿Por qué esto es importante, la probabilidad condicionada? Por una tentación que tenemos los neuropsicólogos a que cuando nos da una prueba mal, sentenciamos a un paciente y tomamos como cierto, como si realmente esto fuera la capacidad predictiva de que tiene un problema en la memoria de trabajo. Le tomamos otras dos pruebas más y vemos que le da bien las otras dos pruebas más. Entonces vemos que la chance en realidad había sido más chiquitita, ¿sí? Pero cuando nos quedamos con una sola prueba y no buscamos corroborar nuestra hipótesis, creemos, por no conocer el teorema de Bayes, que a veces es muy probable muchos de los eventos que estamos testeando en consulta y que tenemos que probar varios tamices y varios test antes de estar completamente seguros del diagnóstico que estamos por hacer. Quería dejar la probabilidad condicionada del teorema de Bayes porque es muy contraintuitiva y no la usamos en general los clínicos, ni médicos, ni psicólogos, ni las personas que estamos en salud. Y sabiendo un poquito más de estadística, somos mucho más parsimoniosos con las conclusiones que hacemos en los informes neuropsicológicos. Muy bien,